Vamos a la carta de Pedro, primera carta de Pedro. Y aunque vamos a estar estudiando el capítulo 2, los versículos 1 al 3, para poder tomar el contexto vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 22, hasta el capítulo 2, versículo 3. Pero antes de leer esta porción de la palabra, lo que vamos a hacer ahora es tan solemne y estamos tan necesitados de la gracia de Dios, así que vamos a pedirle a Él que se haga presente por medio de su palabra una vez más. Señor nuestro, tu Espíritu Santo, que inspiró tu palabra para mostrarnos en ella la hermosura de nuestro Salvador, es el que nosotros necesitamos ahora para predicar tu palabra, es el que necesitamos para que tu palabra sea poderosa en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo el que necesitamos que se pasee entre nosotros en el día de hoy. Cuán necesitados estamos, Señor, de tu Santo Espíritu. Ven y obra por medio de tu palabra. No dejes a nadie aquí como llegó, porque te lo pedimos en Cristo y para su gloria. Amén. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si yo pidiera en esta mañana que se pusieran de pie todos aquellos que se sientan plenamente satisfechos con el crecimiento y la madurez espiritual que han podido alcanzar en sus vidas cristianas. Yo estoy casi seguro, y digo casi para dejar un margen de duda, yo estoy casi seguro que ninguno de ustedes se pondría en pie. O sea, si yo les pidiera pónganse de pie todos los que están satisfechos con su vida cristiana, todos los que sienten que ya llegaron a la madurez que necesitan en Cristo, de verdad yo estoy seguro, o casi seguro, que aquí nadie se va a poner en pie. La vida cristiana está supuesta a ser una vida en constante crecimiento. Nunca nos vamos a detener. De hecho, yo tengo la convicción de que aun cuando lleguemos al cielo vamos a seguir creciendo en el conocimiento de Dios, porque Dios es infinito, Él es inabarcable. La eternidad no basta para conocer plenamente a nuestro Dios. Escribiendo a los creyentes en la ciudad de Filipos y hablando precisamente acerca de la madurez espiritual,
Pablo le dice en Filipenses capítulo 3 versículo 12, no que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, maduro, sino que sigo adelante. Y él está hablando aquí de la semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Eso es la madurez cristiana, seguir avanzando para ser cada vez más como Jesús. Y dice Pablo, yo no lo he alcanzado, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, y como un atleta, está pensando Pablo aquí, que quiere extender el pecho para cortar primero la cinta, dice, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La vida cristiana es una carrera que termina con la muerte. Y ningún creyente puede darse el lujo de dejar de correr hasta el final. El problema es que hay muchos que profesan ser cristianos, pero que han sido infectados con el fatalismo. Son fatalistas. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa que estos cristianos han llegado a creer que ellos están condenados a la mediocridad, que ellos están condenados a quedarse estancados donde están espiritualmente. Tal vez otros creyentes viven en mejores condiciones que yo, o recibieron una crianza diferente a la mía, o simplemente no tuvieron una vida tan pecaminosa como la que yo tuve antes de venir a Cristo. Pero mi caso es diferente. Yo estoy condenado a ser lo que soy. Ya llegué a donde iba. Y creo que es mejor reconocer mis limitaciones antes que seguir intentando llegar a ser lo que no soy y lo que nunca voy a poder llegar a ser. Y por supuesto, hermanos, eso es algo que la gente no lo dice con estas palabras. De hecho, a veces ni siquiera lo piensan así. Es algo inconsciente. Es una especie de actitud que asumen, con la que asumen sus vidas cristianas. Estos creyentes tienen una teología basada en sus sentimientos y en sus experiencias pasadas. Mire, pastor, ya yo lo he intentado más de una vez. Me paro y me caigo, me paro y me caigo. Esa ha sido mi experiencia. O sea que tu teología descansa en lo que ha sido tu experiencia hasta ahora y no en lo que Dios nos dice en su palabra. Se sienten atrapados, como si no hubiera otra opción para ellos. Bueno, mis hermanos, mi tarea en esta mañana es demostrar, con el pasaje que vamos a estudiar en Primera de Pedro, que sí hay otra opción si somos verdaderos cristianos. Porque Dios nos ha dado todos los recursos de gracia que nosotros necesitamos para seguir creciendo espiritualmente. Solo que no existe ningún atajo en esta carrera de la fe. Aquí no estamos hablando de una experiencia mística que tenemos en un momento dado y de la noche a la mañana nos levantamos siendo otras personas. No, mis hermanos. Se trata de un proceso lento, de un proceso gradual que dura toda la vida por la obra del Espíritu Santo en nosotros a través de su palabra. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado en la mañana de hoy, la exhortación de Pedro en este pasaje. Vean el versículo 2. Desead, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, o la leche espiritual no adulterada, como lo traduce la Reina Valera del 60. Noten, hermanos, que no se trata de una sugerencia. Esto es una orden. Desead esa leche.
De manera que si en este momento tienes poco apetito por las Escrituras, Dios te ordena, si eres creyente, que comiences a desearlo más. Y es interesante ver que Pedro no nos está diciendo aquí que debemos leer la Biblia o que debemos memorizar la Biblia o que debemos estudiar la Biblia o que debemos enseñar la Biblia a otros, y por si acaso nosotros debemos hacer todo eso. Debemos hacer todo eso. Es extremadamente importante que un creyente lea, estudie, memorice, enseñe la Biblia, pero lo que se nos ordena aquí es que la deseemos. Es que la deseemos, y esta palabra transmite la idea de algo que se anhela fervientemente, algo que deseas con tal intensidad que ninguna otra cosa de este mundo sería capaz de calmar tu apetito por eso que deseas. Se trata de algo que percibes como una necesidad tan vital, tan necesaria para tu vida como el aire que respiras. De ahí la analogía, la comparación que Pedro usa en el texto. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Debes desear esa leche espiritual como los niños que acaban de nacer desean la leche de su mamá. Y de paso, para satisfacer a Rafael Alcántara, que dijo esto este miércoles en el culto de oración, cuando dijo que íbamos a predicar de este texto, cuando usamos esta expresión, desea como niño recién nacido, Pedro no se está refiriendo aquí a los nuevos creyentes. Él no está diciendo, si tú eres un niño en Cristo recién nacido, debe desear la leche espiritual. No, lo que él está diciendo es que todos los cristianos, si son verdaderos cristianos, deben tener ese anhelo apremiante por la palabra de Dios, ya sea que se hayan convertido ayer o que tengan 80 años siguiendo al Señor Jesucristo. Todos debemos desear la palabra como el bebé recién nacido desea la leche de su mamá. Los niños nacen con un dispositivo puesto por Dios que los lleva a desear la leche materna como ellos no desean ninguna otra cosa de este mundo. Dios es sabio. Y Él sabe que la vida de estos niños depende de que ellos deseen esa leche. Sus vidas dependen de eso. Alguien decía que los niños vienen de fábrica con un desorden obsesivo compulsivo por la leche. Un desorden obsesivo compulsivo. Ellos no quieren ninguna otra cosa. Las madres se preocupan por la frazada con la que envuelven al bebé cuando los lactan, ¿verdad que sí? Sobre todo si hay visita en la casa. Ellas quieren que hasta eso se vea bien. Bueno, déjame decirte algo, si tú tienes un bebé, a tu bebé no le importa la frazada. A él no le importa el color, a él no le importa los dibujitos de animalitos y figuritas que le bordó la abuelita. A él lo único que le importa es la leche de su mamá. Y Dios es tan sabio que no solamente puso en ellos ese anhelo por la leche, sino también les puso un dispositivo de alarma. Horrible. Para que no podamos olvidarnos de ninguna manera de que esa necesidad tiene que ser satisfecha. Miren, cuando un bebé tiene hambre, comienza a llorar como si se fuera a acabar el mundo. Y lo grande es que él no mira el reloj. Puede ser la 1 de la mañana, la 3 de la mañana. Él no mira el reloj. Él quiere leche. Y no hay manera de callarlo. No hay manera hasta que no se le dé leche.
Mira, tú le puedes ofrecer un enorme muñeco de peluche, súper llamativo, pero él no quiere el muñeco de peluche, él quiere leche. Y Pedro nos está diciendo en este texto que es así como debemos desear la leche espiritual de la palabra. Así mismo. Tenemos que tener un desorden obsesivo compulsivo por la palabra de Dios. Dice el salmista en el Salmo 19:10 que la palabra de Dios era para él más deseable que el oro. Eso suena muy poético, pero piénsalo. Aquí está un lingote de oro súper valioso. Aquí está la Biblia. Y él dice, para mí esa elección ni siquiera me pone a pensar. Yo deseo la Biblia más que el oro, y para que no haya dudas, más que mucho oro fino. La Biblia, dice el salmista, es para mí más dulce que la miel, que la que destila del panal. Y lo mismo expresa el autor del Salmo 119. Es un poema, un largo poema, 176 versículos, es el capítulo más largo de la Biblia. Un poema de amor dedicado a la Biblia. Un poema de amor dedicado a la Biblia. Versículo 16. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Salmo 119, 16. Versículo 20. Quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Lleno en eso, quebrantada está mi alma. Versículo 47. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Versículo 72. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Versículo 97. Cuánto amo tu ley. ¿Se dan cuenta? Es un poema de amor. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Versículo 131. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Versículo 162. Me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Y créanme, esos solo son algunos versículos de ese salmo. Esa es la expresión de un hombre que desea la palabra de Dios como el niño recién nacido desea la leche de su mamá. Ahora, yo sé que el fatalista que hay en tu interior, o por lo menos en el corazón de algunos aquí, les dice que eso no es posible. No, eso no es posible. Nadie puede darle una orden a mis deseos para que yo comience a desear lo que ahora no deseo. Eso es tan imposible como ordenarle a un paralítico que comience a caminar. Él está paralizado y no puede obedecer esa orden. Bueno, depende de quién la dé. Depende de quién la dé, porque en Juan capítulo 5 se nos narra la historia de un hombre que llevaba 38 años sin poder caminar. Y solo porque Cristo le dijo, levántate, toma tu camilla y anda, Juan nos dice que al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Así que depende de quién dé la orden. Esa es la gran diferencia entre la ley y el evangelio, como decíamos el domingo pasado. En el evangelio encontramos mandamientos igual que en la ley. La diferencia es que el evangelio nos provee los recursos de gracia que nosotros necesitamos para obedecer lo que se nos ordena hacer. Hay un poema de Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, uno de los pastores puritanos ingleses del siglo XVII, que ilustra perfectamente esta relación entre la ley y el evangelio. Voy a traducirlo, ¿verdad?, libremente. No esperen que rime en inglés.
Pero dice este poemita de Juan Bunyan: corre, Juan, corre, la ley ordena, pero no nos da ni pies ni manos. Una noticia mucho mejor nos trae el evangelio, porque nos invita a volar y nos da alas. Nos invita a volar y nos da alas. Por eso Agustín de Hipona oraba en sus confesiones: enciéndeme, Dios mío, y amor mío, concédeme lo que mandas y mándame lo que quieras. ¿Qué oración? Concédeme lo que mandas y mándame lo que quieras. Como decíamos el domingo pasado, somos nosotros los que debemos obedecer los mandamientos de Dios. Somos nosotros los que debemos usar los medios de gracia que Él nos ha provisto para crecer espiritualmente, como leer la Biblia, por ejemplo. Pero de antemano sabemos que no vamos a poder avanzar ni un solo paso en nuestra vida cristiana si no es en dependencia del Espíritu Santo. Así que, mi querido hermano fatalista, no te quedes paralizado donde estás. Reconoce tu impotencia delante de Dios y reconócelo, pero clama por su ayuda y, amparado por fe en sus promesas, sigue corriendo. Sigue corriendo. Señor, yo no tengo mucho apetito por leer tu palabra, al menos no con ese desorden obsesivo compulsivo con que los niños desean la leche de su mamá. Pero yo te ruego, Señor, yo te suplico, mi Señor, que abras mis ojos para ver las maravillas de tu ley, porque esa es una de las cosas que Dios va a usar para llevarte a desear más la palabra, ver las maravillas que hay allí encerradas. Abre mis ojos, dice el salmista, para ver las maravillas de tu ley. Yo te ruego, Señor, que me lleves a anhelar tu palabra más que a millares de oro y de plata. Y mientras tanto, Señor, yo voy a leer tu palabra por fe, porque yo sé que es tu palabra la que tú vas a usar para hacer esa obra en mí. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Pedro no se limita en el texto a darnos una exhortación, a darnos un mandamiento para que deseemos la leche espiritual de la palabra, sino que también nos da una muy buena razón para hacerlo. ¿Se dieron cuenta cómo comienza el versículo 1? Por tanto, este texto no se encuentra en un vacío. Pedro va a seguir hablando de lo que él ha venido hablando anteriormente. Este texto está conectado con lo que Pedro ha dicho anteriormente acerca del poder de la palabra para producir el nuevo nacimiento. Vean una vez más el versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis, del capítulo 1, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fue por el poder de su palabra que Dios impartió en nosotros nueva vida, a tal punto de purificarnos en nuestro orgullo, en nuestro egoísmo, y poder amarnos unos a otros entrañablemente con un amor sincero de hermanos. Nuestros corazones fueron purificados, fueron libertados de la esclavitud del pecado por medio de la palabra. Es la palabra de Dios la que produce el nuevo nacimiento. Dice en Santiago capítulo 1 versículo 18, Él en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer. ¿Qué debemos hacer ahora? Alimentarnos de esa misma palabra que nos dio vida. Esa misma palabra por medio de la cual fuimos transformados. Alguien decía que la madre de la criatura es también la amamantadora natural de ella. La madre de la criatura es la amamantadora natural de ella. Fuiste engendrado por la palabra. Ahora tienes que seguir alimentando esa vida por esa misma palabra.
Porque este libro, mis amados hermanos, no es un mero registro de las cosas que Dios hizo y habló en un pasado distante. Este libro, mis hermanos, no es una reliquia histórica. Este libro es una palabra viva, exhalada de la boca misma de un Dios vivo. Esta es una palabra viva. Eso es lo que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es inspirada, es exhalada por Dios. Es la palabra viva, exhalada por un Dios vivo. Mis hermanos, este libro es vivo y es eficaz, como dicen en Hebreos capítulo 4 versículo 12. Escribiendo a los tesalonicenses, el apóstol Pablo da gracias a Dios por ellos. ¿Por qué? Capítulo 2, versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis, la cual actúa en vosotros los que creéis. Dios sigue hablando hoy a través de su palabra para transformar, para cambiar la vida de aquellos que reciben esa palabra por medio de la fe. Esta es una palabra que nunca pierde vigencia. Esta es una palabra que nunca perderá su poder de transformar, porque es una palabra viva y una palabra eficaz. Noten lo que dice el versículo 24 del capítulo 1 de Pedro: porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Por tanto, ¿ven la conexión? No se preocupen, fue una silla. Ya que ustedes fueron engendrados por la palabra que os fue predicada, por tanto, desead como niños recién nacidos esa leche pura de la palabra. La misma palabra que Dios usó para darnos vida es la que Él usa para sostener y fortalecer esa nueva vida. Y aunque el texto no lo dice explícitamente, la persona divina que hace esa obra en nosotros por medio de su palabra es el Espíritu Santo. Si ustedes van al capítulo 1 de Primera de Pedro, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. La obra santificadora del Espíritu. El mismo Espíritu que obró en nosotros para hacer eficaz el Evangelio en nuestras vidas y producir el nuevo nacimiento, es el mismo Espíritu que sigue obrando en nosotros a través de la palabra que Él inspiró. Recuerden el mensaje del domingo pasado. Ustedes comenzaron por el Espíritu y van a terminar por las obras de la ley. No, si ustedes comenzaron por el Espíritu, sigan por el Espíritu. Pero mis hermanos, ser guiados por el Espíritu es lo mismo que ser guiado por la palabra que Él inspiró. Es por eso que en la Biblia se compara ser llenos del Espíritu Santo con ser llenos de la palabra. En Efesios capítulo 5 versículo 18 dice: sed llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales. ¿Qué va a suceder con una persona llena del Espíritu? Bueno, las casadas se van a someter a sus maridos, los maridos van a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, los padres van a criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, los hijos se van a someter a la obediencia a sus padres, etcétera. ¿Qué dice Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Sed llenos de la palabra.
¿Y qué va a pasar cuando seamos llenos de la palabra? Las esposas se someterán a sus maridos, los maridos amarán a sus esposas. Es exactamente lo mismo. Ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra que el Espíritu inspiró. De manera, mis hermanos, que si nosotros queremos ver a Dios actuando en nosotros, si tú quieres que Dios se manifieste en tu vida, sumérgete en su palabra, porque es aquí y no en ningún otro lugar donde Dios se manifiesta. Algunas personas quisieran tener alguna experiencia espectacular para poder sentir la presencia de Dios. Yo iba caminando por la calle y de repente el Espíritu de Dios me tiró al piso y comencé a convulsionar. Fue increíble. Mira, déjame decirte algo. Si tú quieres encontrarte con Dios, búscalo en esos momentos de quietud, leyendo y meditando su palabra en espíritu de oración. ¿Ustedes recuerdan aquella escena de Elías cuando salió huyendo de Jezabel y se escondió en una cueva en el monte Horeb? Abatido al ver la incredulidad del pueblo de Israel a pesar de todas las señales que ellos habían visto. Dice en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 11 que Dios se le apareció a Elías en el monte y le ordenó que saliera de la cueva. Y he aquí que el Señor pasaba, dice en Primera de Reyes, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Se dieron cuenta? El Señor no estaba en el viento, el Señor no estaba en el terremoto, el Señor no estaba en el fuego. El Señor estaba en el susurro apacible de su voz. Dios se manifiesta en su palabra. De hecho, eso fue una de las enseñanzas que el Señor le dejó a los discípulos en Juan capítulo 14. Él dice: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama mi palabra. Hay una conexión entre Cristo y su palabra. De hecho, en Juan capítulo 15, un capítulo más adelante, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hay una correlación entre permanecer en Jesús y permanecer en su palabra. Mi amado hermano, ¿tú quieres encontrarte con Dios? Búscalo en su palabra, porque es allí donde Él se revela a nosotros en toda su gloria y esplendor. Es por eso que esta leche espiritual de la palabra no solo es alimenticia, sino también deleitosa. No solo alimenta, sino que deleita. Noten lo que dice Pedro en el versículo 3 del capítulo 2: si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y ese texto debe ser traducido más bien: ya que habéis probado, o ahora que habéis probado, ahora que habéis saboreado, ahora que habéis gustado que nuestro Dios es bueno. Este texto es similar al Salmo 34:8. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventuroso es el hombre, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Ahora déjenme hacerles una pregunta.
Mis hermanos, ¿en qué lugar es que nosotros hemos podido saborear la bondad de Dios? ¿Dónde saboreamos la bondad de Dios? Noten que no estoy diciendo simplemente donde yo conozco que Dios es bueno, no. ¿Cómo yo puedo deleitarme en el hecho que Dios es bueno? ¿Dónde fue que nos enteramos de que nuestro Dios nos había elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo? ¿Dónde supimos eso? ¿Dónde nos enteramos de que habíamos ofendido el carácter santo de Dios con nuestros pecados, pero que Él diseñó un plan de salvación para no dejarnos en condenación? Un plan que gira en torno a la vida, la muerte y la resurrección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Dónde supimos eso? ¿Dónde podemos conocer sus preciosas y maravillosas promesas? Como dice Pedro en su segunda carta, dejándonos ver en cada una de esas promesas la ternura de su bondad para con cada uno de sus hijos. Es por medio de su palabra. Es una leche pura que alimenta. Es una leche pura que al mismo tiempo nos deleita. Así que no leemos la Biblia para calmar nuestra conciencia. No leemos la Biblia por temor a ser castigados si no la leemos. No leemos la Biblia para conocer mejor a Cristo y su Evangelio. Leemos la Biblia para que Cristo sea cada vez más precioso para nosotros, porque toda esa bondad que hemos gustado de parte de Dios han venido a ser nuestras únicamente por causa de Jesús. ¿Recuerdan 2 Corintios 1:20? Es en Él que todas las promesas de Dios son sí y amén. Es en Cristo. Toda la bondad que Dios nos muestra es por Cristo. Todas las promesas que hay en las Escrituras podemos apropiarnos de ellas únicamente por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así que desea como un niño recién nacido. Esa es la razón que Pedro nos da. Naciste por la palabra, ahora esa nueva vida va a ser alimentada por la palabra. Deséala como un niño recién nacido. Pero hay algunos obstáculos que pueden estropear nuestro apetito por esa leche espiritual, y eso nos lleva a nuestro siguiente encabezado. Ya vimos la exhortación, ya vimos la razón de la exhortación. Veamos en tercer lugar los obstáculos. Versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead. Ustedes nacieron por la palabra, por tanto desead la palabra, pero tienen que hacer algo en medio. Desechen esos pecados. Desechen esos pecados. Y esa palabra que se traduce aquí como desechar indica la acción de quitarse algo de encima, como cuando uno se quita una ropa sucia, una ropa que está contaminada. Y el tiempo del verbo que Pedro usa aquí nos muestra que se trata de una acción enérgica, determinante. Desecha de una vez por todas todos esos pecados que están minando tu apetito por la palabra de Dios. Mis hermanos, una de las cosas que hace la palabra en nosotros es confrontarnos con nuestro pecado, ¿no es así? Y no para aplastarnos, no, la Biblia nos confronta con nuestro pecado para llevarnos a Cristo, otra vez. Y al llevarnos a Cristo podemos gozarnos de nuevo del perdón de nuestros pecados, en Él, en su sangre. Pero si tú estás amamantando pecados específicos en tu vida, en vez de luchar contra ellos, no vas a querer acercarte a ese libro que te confronta con ese pecado que tú estás amamantando. ¿No es así? Aparte de que vas a contristar al Espíritu Santo que mora en ti, y es el Espíritu Santo el que produce en nosotros apetito por la palabra. Así que Pedro nos está diciendo aquí,
Debemos desear la leche espiritual de la palabra por la cual fuimos engendrados, pero desechen todos esos pecados. Y es interesante notar que son pecados que tienen que ver con el amor. Porque recuerden que Pedro nos ha dicho que fuimos purificados en nuestros corazones para poder amar. Para poder amarnos unos a otros. Bueno, él no está dando una lista exhaustiva de pecados. Él se está concentrando en esos pecados que nos alejan de nuestros hermanos en la fe. El primero es la malicia. Desechen la malicia, toda malicia. Y este es un término muy general que en este caso parece referirse a tener una actitud de mala voluntad contra otras personas. Es un término que lleva consigo la idea de hostilidad y de hacer daño. Desecha toda malicia. En segundo lugar, desecha toda clase de engaño. El querer sacar ventaja del otro con astucia. No, el creyente más bien debe buscar su propia felicidad en la felicidad y el bienestar de otros. Porque es más bienaventurado dar que recibir, ¿no es así? En tercer lugar, la hipocresía. Desecha la hipocresía. No te escondas detrás de una careta para querer aparentar que eres lo que no eres, o aparentar que estás interesado en el bienestar de los demás cuando en realidad lo que estás buscando es sacarle ventaja al otro. Desecha la hipocresía. Desecha la envidia, el descontento o la incomodidad que sentimos cuando al otro le va bien. Cuando el otro tiene lo que yo no tengo y quisiera tener. Yo dije esto hace mucho tiempo, lo voy a repetir otra vez. Yo voy a cumplir 35 años en el ministerio. Es que comencé chiquito. Y en esos 35 años, yo solo recuerdo una persona que vino a mi oficina hace muchísimos años y me dijo: pastor, yo necesito ayuda, yo soy una envidiosa. Yo envidio todo lo que mis amigas tienen. Mis amigas están casadas, yo no. Mis amigas andan en carro, yo no. Mis amigas tienen una posición económica envidiable. Y es verdad, yo conocía bien a esta persona. Yo no tengo nada de eso. Y el problema es que lo envidio. La envidia es un pecado tan feo que a uno se le hace difícil reconocerlo. Pero es un pecado que está en el corazón. ¿Han escuchado esa historia de el individuo en la India al que se le apareció un genio y le dijo: pídeme lo que quieras, solo te advierto que de lo que me pidas a mí le voy a dar el doble a tu vecino? O sea que si yo te pido $1.000.000, a él le doy 2. Déjame pensarlo. Al rato llamó al genio y le dijo: ya sé, déjame ciego de un ojo. Miren, la envidia es una cosa grande. La envidia es increíble. Y Pedro dice: desechen la envidia. De hecho, más bien nosotros debemos desarrollar el hábito de dar gracias a Dios por el bien que otros reciben y que probablemente nosotros no tenemos. Esa es una forma práctica de desechar ese sentimiento pecaminoso de nuestro corazón. Y finalmente Pedro dice: desecha la difamación, desecha el hablar mal de otros a sus espaldas. Y de hecho este es un pecado que guarda una estrecha relación con la envidia. El envidioso tiene la necesidad, siente la necesidad de rebajar a los que él cree que parecen estar por encima de él.
Y por eso se goza cuando puede decir algo que afecte a otro, que afecte el carácter de otro, o que haga quedar mal a otro. Podemos resumir todos estos pecados y englobarlos en uno solo. No actúen de ninguna manera que sea contraria al amor fraternal, porque eso afectará nuestro apetito por la palabra. Y eso ya nos dice algo, hermanos. La vida cristiana fue diseñada para vivirla en comunidad. Si tú estás pecando de tal manera que te estás aislando de los demás, te estás aislando de la iglesia, al final de cuentas vas a perder tu apetito por la palabra. En tu soledad, aislado de los demás, vas a perder tu apetito por la palabra. Ahora, noten algo sumamente importante aquí. Así como estos pecados arruinan nuestro deseo por la palabra, es la palabra el antídoto que puede equiparnos para luchar eficazmente contra esos pecados. Esos pecados te arruinan el apetito por la palabra, pero es la palabra la que te permite luchar eficazmente contra estos pecados. Esta leche tiene los anticuerpos que necesitamos para luchar contra los virus pecaminosos que atacan constantemente nuestra vida cristiana. Así como la leche de la mamá tiene los anticuerpos que el niño necesita para esos primeros meses de vida, esta leche espiritual tiene los anticuerpos que tú vas a necesitar toda tu vida. ¿Cómo funciona eso? Mis hermanos, en la misma medida en que saboreemos la bondad de Dios en Cristo revelada en la Biblia, en esa misma medida será más fácil para nosotros luchar contra esos pecados que destruyen nuestra capacidad de desear la Biblia. Esto funciona al derecho y al revés. En la misma medida en que saboreemos la bondad de Dios en la Biblia, en esa misma medida seremos capaces de luchar contra esos pecados que arruinan nuestro apetito espiritual. Mi hermano, si tú estás atesorando a Cristo por lo que estás aprendiendo de Él en la Biblia, te será más fácil luchar contra la malicia, contra el engaño, contra la envidia, contra la hipocresía, contra la difamación. Vayan conmigo al primer capítulo de Pedro. Pero ahora leamos a partir del versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, que está reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. ¡Wow! ¿Cuántas cosas hay ahí? Pero ahora déjenme decirles esto, mis hermanos. ¿Qué tiene que envidiarle a los demás una persona que ha sido beneficiada con todo eso? ¿Qué tiene que envidiarle a los demás una persona que ha sido hecha coheredero con Cristo únicamente por gracia, únicamente por fe? Alguien que se está deleitando en Cristo y experimentando en él, dice Pedro, un gozo inefable y lleno de gloria. ¿Tú estás experimentando un gozo inefable
y lleno de gloria en la persona de Jesús, ¿de verdad tú crees que te vas a amargar porque el hermano vino en un carrito del año y tú andas en bicicleta y cuidado? Es que tú tienes, óyeme, escúchame, que tú eres heredero del universo, juntamente con Cristo. Una persona que sabe por las Escrituras que es amada por Dios, por el Dios que hizo los cielos y la tierra, que es amada por Dios con un amor incondicional, con un amor inmutable, con un amor eterno. ¿Qué tiene que envidiarle a los demás? ¿Se dan cuenta? Pero hay algo más en el texto que veremos más brevemente. Ya lo hemos mencionado en este mensaje, pero ahora quiero enfocarlo de manera particular. Ya hemos visto la exhortación, la razón, los obstáculos. Veamos ahora en cuarto y último lugar el resultado. El resultado. ¿Qué sucederá si en dependencia del Espíritu Santo luchamos por desechar de nuestras vidas todos esos pecados que se mencionan en el versículo 1, mientras nos alimentamos apropiadamente de la leche espiritual de la palabra? ¿Qué va a pasar? Versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí está. Todos sabemos que el nacimiento es apenas el comienzo de una vida que ahora debe desarrollarse. Y lo mismo ocurre con la salvación. Todo verdadero creyente es alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento por medio del poder de la palabra de Dios. Pero mis hermanos, la conversión es apenas el comienzo, dice Pedro. Ahora debemos crecer para el pleno desarrollo de nuestra salvación. Dios tenía un propósito en mente cuando nos escogió desde antes de la fundación del mundo, cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, cuando el Espíritu Santo aplicó esa salvación eficazmente a nuestro corazón. Dios tenía un propósito, y la única manera de seguir avanzando hacia ese propósito es a través de la obra del Espíritu en nosotros por medio de su palabra. ¿Y cuál es ese propósito? Dios tenía un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Formar a Cristo en nosotros, hacernos cada vez más semejantes al Señor. Romanos capítulo 8 dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito, hacernos como Jesús. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cómo es que el Espíritu Santo va formando a Jesús en nosotros? Contemplando su gloria en las Escrituras, mirando nosotros todo como en un espejo la gloria del Señor, según a los Corintios capítulo 3 versículo 18, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria conforme a su semejanza por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, contemplando su gloria. Es por eso, mis hermanos, que debemos desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. El raquitismo espiritual no es una opción. De hecho, Pedro concluye su segunda carta diciendo: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer es una orden. Creced en la gracia, creced en el conocimiento del Señor. Y mis hermanos, eso solo puede suceder a través de una alimentación constante y regular de la leche espiritual no adulterada. Ningún creyente puede darse el lujo de dejar de alimentarse regularmente de la Biblia, así como ningún bebé puede dejar de tomar leche. La nueva vida en Cristo comenzó con la palabra, se sostiene con la palabra,
se fortalece con la palabra, crece por la palabra. No existe otro medio. Necesitamos ver a Cristo en las Escrituras para deleitarnos en Él, para crecer en nuestra admiración por Él, porque viendo su gloria somos transformados de gloria en gloria. Pero cuando nos estancamos en el conocimiento de las Escrituras, perdemos de vista a Cristo y la Biblia pierde su fascinación. Porque déjenme decirle algo, hermanos. Yo me convertí en verano del 77, este año cumplo 41 años. Leyendo este libro, recuerdo, y Dios sabe que no lo digo para nada por orgullo, sino porque fue una realidad que yo creo que Dios hizo en mí, que ya en los primeros 8 meses de mi conversión, siendo un joven de 18 años, ya había leído la Biblia entera. Y yo no recuerdo cuántas veces más he tenido la oportunidad de leer este libro una y otra vez, de tapa a tapa, una y otra vez, una y otra vez. Y créanme, hermanos, cada vez este libro se vuelve más fascinante para mí. Este libro es fascinante. Pero cuando pierdes de vista a Jesús, la Biblia pierde su fascinación. No dejes de leerla, mi hermano. No dejes de estudiarla, porque tu apetito haya disminuido. No caigas en esa trampa. Más bien, recupera tu apetito y tu salud espiritual, desechando todo aquello que originalmente te apartó de la Biblia y volviendo a la Biblia. Déjame hacerte una pregunta. Si Dios ahora mismo te diera la opción de darte en este mismo momento todo lo que tu corazón desea. Señor, yo quiero ser más rico que Salomón. Boom. Ahí lo tienes. Pero con una condición. La Biblia va a desaparecer por completo de tu vida. Tú no vas a tener Biblia para leer. Tú no vas a poder escuchar a nadie predicando la Biblia. Aún vas a olvidar, se te va a borrar de tu memoria todo lo que tú conoces de la Biblia. ¿Cuál sería tu elección? ¿Tú te das cuenta de la necesidad que tú tienes de la Biblia? El problema es que lo olvidamos. Porque yo estoy seguro que si tú eres creyente, ahí sentado, tú habrás dicho, no, no, no. Oh, no, Señor. No me quites tu palabra. No me quites tu palabra. Quítame lo que quieras, pero no me quites tu Biblia. Tú no piensas ahí sentado porque tú eres un hijo de Dios, porque tú fuiste engendrado por esa palabra, pero se te olvida, mi amado hermano, se te olvida que la necesitas como el niño recién nacido necesita la leche de su mamá. Léela diariamente, léela en oración, léela con atención, léela para aprender más de Cristo y aumentar tu admiración por Él. Y aunque sea imperceptible para ti, poco a poco vas a crecer espiritualmente. Tu carácter se irá conformando cada vez más al carácter de Jesús mientras contemplas el resplandor de su gloria en el Evangelio. He aquí entonces mi invitación para todos en esta mañana. Vengan y prueben, vengan y gusten, vengan y saboreen para que vean que el Señor es bueno.